Bolívar en el Perú. Poco conocemos pues de todas estas cosas tan interesantes que ocurrían en el Perú, tan lejos, imagínense, pues a caballo. Bolívar se va a Trujillo, allí como que define su sede de operaciones. Trujillo es una ciudad sobre la costa, más o menos la mitad del camino entre Lima y Guayaquil. Ahí queda Trujillo, en el Perú. Estando allí en Trujillo, recibe la famosa proclama de Torre Tagle, aquel presidente del Perú, donde prácticamente lo llama traidor a Bolívar. ¿Por qué? Porque había recibido la dictadura de manos del Congreso del Perú. Entonces Bolívar tuvo que contestar esa proclama de Torre Tagle con fecha marzo 11 de 1823, dirigida a los pueblos del Perú, diciéndole que se había visto obligado a admitir la autoridad del dictador. Volvamos a recordar esa figura tan importante, la dictadura. Habíamos hablado en el anterior programa que la dictadura era una magistratura extraordinaria inventada por los romanos para enfrentar situaciones especiales. Y habíamos recordado la dictadura, por ejemplo, de Cincinato, a quien los mismos senadores iban por él a su finca, a sacarlo de su finca y a rogarle que tomase la dictadura. Porque cuando hay una situación de guerra, una situación extraordinaria, pues alguien tiene que tener todas las facultades. No tiene tiempo de sentarse a dialogar, a convencer a un Senado o a un Congreso, porque el Congreso, por naturaleza, es esencialmente deliberativo. Un Congreso representa a todo un pueblo, y en un pueblo hay todo tipo de posturas, posturas de derecha, de extrema derecha, de izquierda, de extrema izquierda, de centro, centro, centro derecha, centro izquierda, de todo. Un Congreso debe ser el lugar donde se percibe la naturaleza de un pueblo. Y por eso la dictadura es una figura muy interesante, muy bien planteada, y que es diferente a una tiranía, como algunos han tratado de asimilarla. Algunos dicen que un dictador es un tirano. No es cierto, un dictador no es un tirano. Un dictador es una figura extraordinaria que se requiere en algunas circunstancias, y eso fue lo que ocurrió en el Perú en 1823. Ante las diferencias notables, prácticamente no había forma de llegar a un acuerdo entre el Congreso y el presidente, Torre Tagle, Rivagüero, que tenían hecho un caos el Perú. Recordemos que Antioquia tuvo su dictador, un hombre a quien Antioquia le reconoce su importancia, Juan del Corral. Juan del Corral, en 1813, fue nombrado dictador precisamente para defender, declarar la independencia de Antioquia y tomar en sí todos los poderes durante un tiempo. No es, recuerdo en Juan del Corral que eran 3 meses y eso se podía prorrogar. Eso fue lo que pasó en el Perú con Bolívar, defendiéndose del ataque de Torre Tagle. Y les dice Bolívar en esa proclama del 11 de agosto, yo hubiera preferido no haber venido jamás al Perú y prefiriera también vuestra pérdida misma al espantoso título de dictador, pero Colombia estaba comprometida en vuestra suerte y no me ha sido posible vacilar, les contesta Bolívar en su proclama.
Es una carga que a veces tiene que soportar un líder para defender a su propio pueblo. Por eso dice, peruanos, el campo de batalla que sea testigo del valor de nuestros soldados, del triunfo de nuestra libertad. Ese campo afortunado me verá arrojar de la mano la palma de la dictadura. Y de allí me volveré a Colombia con mis hermanos de armas sin tomar un grano de arena del Perú, dejando la libertad. Ese era el desprendimiento que tenía Bolívar. Lo asumo, pero no me quedaré con un gramo de tierra. ¿Por qué se va a Trujillo? Porque es el sitio donde más fácilmente puede recibir los famosos 3.000 soldados que se supone que venían en camino desde el Istmo de Panamá, los que ya el Congreso había autorizado. Pero Bolívar quería más de esos 3.000, Bolívar necesitaba 10.000 y entre ellos rogaba por los 1.000 soldados venezolanos para la caballería. El gobierno de Colombia, Santander, no podía remitir otros 7.000, 8.000 soldados sin permiso del Congreso. Por lo tanto, tenía que citar al Congreso de la República. Y esa razón que le envía a Santander de que no puede enviar sino los 3.000 aprobados, pues para el Libertador fue una gran frustración, un nuevo golpe, tal vez tan grave como los que había recibido con esto que estaba ocurriendo en el Perú entre Ribagüero y Torre Tagle. Miren las circunstancias que ve Bolívar tan lejos de ese, pero es que había un Congreso constitucional. ¿Cómo Santander se va a saltar al Congreso? ¿Y de dónde saca un país empobrecido por la guerra? Porque es que estamos en guerra desde 1810. Estamos en 1823, 13 años de guerra ininterrumpida. Imagínense los impuestos, la gente está fundida. Pues tiene que ser el Congreso el que apruebe eso. Allí debería entonces jugarse su oratoria. Santander lo haría. Esas son preguntas que vale la pena. Habría que escrutar los anales del Congreso a ver qué tan convincente fue Santander y los representantes venezolanos y los representantes ecuatorianos. Bolívar estaba en una situación pues muy complicada, no le llegaban sus fuerzas y veía un ejército español en el Perú muy fuerte. Él juzgaba que era inevitable un ataque español en toda la regla y de hacerse el ataque español en las circunstancias en que él se hallaba, pues iba a ser fatal. Fatal con un problema. No podía retirarse sobre Colombia, porque entre Colombia y el Perú habían unos desiertos tremendos, unos dilatados arenales, cientos de kilómetros. Y si el ejército se retiraba, imagínese una retirada de un ejército por esos desiertos. El desastre. Se hablaba de un desierto muy duro, el de Sechura, que tenía arenales de 32 leguas sin una gota de agua. Entonces, Bolívar no podía retirarse. Los mensajes de Bolívar al Congreso, a Santander, eran patéticos, graves. Decía el secretario general del Libertador: si vuestra excelencia no estuviera tan penetrado de la verdad de que perdido el Perú se pierde el sur de Colombia y de la imposibilidad de salvar vuestro ejército retirándonos, ya lo habría hecho, pero es imposible que no sea lo primero y es imposible ejecutar lo segundo. O sea, de no recibir los refuerzos para dar batalla en el Perú, se pierde el sur de Colombia.
se necesitan a toda costa esos refuerzos. La decisión de Bolívar era vencer o morir en el Perú, morir o triunfar en el Perú. ¿Qué dice Santander? Abogado. Santander expresó que él tenía una gobernación constitucional, que no podía enviar esos auxilios sin una autorización expresa del Congreso, que él ya había solicitado eso al Congreso, que ya había pedido los fondos para esos gastos, que tenía el mayor interés en poderlo realizar pronto para ganar la causa general de la libertad y la independencia, que estaba convencido que en el Perú se hallaba comprometida la tranquilidad y la defensa de los departamentos meridionales de la República y obviamente el nombre del libertador. Entonces promovió ante el Congreso de Colombia, Santander, una leva, un reclutamiento de 50.000 hombres. Pidió los auxilios que estaba solicitando el libertador y esperaba que en mayo esos decretos se pusieran en marcha. O sea, se comenzaron a hacer los preparativos con actividad para enviar a Bolívar esos socorros que necesitaba con urgencia. La verdad y lo importante y lo oportuno fue que Bolívar no fue atacado por los españoles, gracias a Dios, que era lo que él había previsto. Si los españoles, Canterac, La Serna, bajan de la cordillera y atacan a Bolívar, se hubiera perdido el ejército colombiano. Entre ellos también habían diferencias entre los españoles. Hubo diferencias entre un general Olañeta, diferencias con el virrey La Serna. Y menos mal que eso hizo que no se unieran las fuerzas españolas para atacar a Bolívar. ¿Y por qué se dieron esas diferencias? Precisamente por el cese del trienio liberal. Olañeta decía que La Serna devenía su poder de ese gobierno constitucional que había hecho cesar a Fernando VII y que como Fernando VII había regresado al trono por los franceses, por los famosos 100.000 hijos de San Luis, pues entonces La Serna había cesado en sus funciones y entonces él no le obedecía a La Serna. Eso decía Olañeta. De todas formas, comienza pues a moverse el ejército español en el Perú. Ya Olañeta tiene preparados cerca de 4.000 hombres dispuestos a dar las batallas que fuesen necesarias para vencer a los colombianos. Pero es importante esa distracción que hubo entre Olañeta y el virrey La Serna por esa discordia que evitó que La Serna y Olañeta marcharan al norte a destruir en Trujillo a Bolívar. Menos mal que eso no ocurrió. Bolívar, con lo que tenía, organiza un ejército, despliega toda su actividad, mueve su genio militar y auxiliado por los generales más importantes que tiene a su lado, Sucre, Lamar, peruano, Santa Cruz, aquel que lo había traicionado, Necochea, Lara, Córdoba, que siempre está allí. Aquí resaltamos
estos dos personajes tan importantes en esta campaña del sur. Sucre, Córdoba. Restablece en 2 meses la moral del ejército. Logra organizar 11 batallones de infantería, 7 batallones colombianos, 4 del Perú. Miren la equivalencia de fuerzas. La importancia del ejército colombiano estaba todo en el Perú. 2 regimientos y 5 escuadrones de caballería, piezas de artillería. Logra organizar 9.500 hombres, 1.200 jinetes, 8.300 infantes, fuera de guerrillas o guerrilleros que habían luchado en la independencia de Colombia, que fueron llamadas al Perú. Allá les decían montoneros, y ellos pues no eran tan disciplinados como los soldados, iban a la retaguardia de un general Correa. O sea que Bolívar logró organizar un ejército de 7.500 a 8.000 soldados efectivos. Logra con las uñas, podríamos decir, organizar algo. Colombia no alcanzó pues a mandarle lo que él estaba pidiendo en este momento. Regresemos a uno de los puntos más complicados, Pasto, otra vez Pasto. Pasto fue el lugar de muchos sinsabores. Entonces, Bolívar ocupado en la campaña del Perú, pero Bolívar no podía perder de vista lo que ocurría en Pasto. Los acontecimientos de Pasto llamaban su atención. Logra llevar a Pasto una división de 2.000 colombianos. ¿Qué tenía que hacer? Perseguir constantemente a los facciosos. Recordemos que allá estaba Merchancano, estaba Agualongo, que conocían muy bien la zona, que eran unos cañones muy pronunciados y se ubicaban adecuadamente en esos riscos, y esa guerra de Pasto pues seguía allí con toda la fuerza. Allí se distinguieron en esa guerra de Pasto el coronel Farfán, que fue comandante del batallón Yaguachí, Payares, que era comandante del batallón Quito, Calderón, Jiménez y otro personaje que después va a dar mucho de qué hablar, Pedro Alcántara Herrán. Empiezan a aparecer las figuras de la historia política de Colombia. Herrán fue después presidente de la República, fue yerno de Tomás Cipriano de Mosquera. Herrán, miren, ahí está, en la batalla de Pasto. Y vamos a ver un poco de nombres importantes. Pedro Alcántara Herrán, inclusive en Antioquia, los descendientes de Herrán terminaron acá y tuvimos una gobernadora, Elena Herrán, de Montoya. Y aparece en esa guerra de Pasto Flores, aquel Flores tan complicado que, al igual que Páez, escinde de Colombia el Ecuador, promueve la separación del Ecuador, Flores. Pero en este momento Flores está con el Libertador resolviendo el problema de Pasto. Logró indultar un poco de capitanes, capturarlos, hacer que se acogieran al ejército patriota, a varios capitanes de estos rebeldes pastusos. Entre ellos menciona José Manuel Restrepo a Guerreros, Delgados, Espejo, Ordóñez, Torres, Erazo, Vélez, Puente, Díaz. Y muchos de ellos se unen a las tropas de la República y prestaron importantes servicios. Y Flores logra aprender a casi todos los más importantes cabecillas. Muchos terminaron sus días en el patíbulo, y a quienes fabricaban armas, pólvora, otros artículos, Flores los arroja fuera del país, a provincias distantes, para que jamás volviesen a fomentar esa rebelión tan importante como fue la de Pasto, tan cruenta y tan difíciles. Entonces, la situación de Agualongo es muy grave. Agualongo es muy grave.
se dirige a la costa del Pacífico por el camino del castigo. Su objetivo era sorprender la ciudad de Barbacoas, allá en lo que hoy es Nariño, para hacerse con armas, municiones, revolucionar cuadrillas de esclavos para que fortalezcan su ejército, traer esclavos de las minas del Chocó, ponerse en comunicación con otros cabecillas, y también tener cerca el puerto para moverse en caso de que se vea apremiado. ¿Y quién es el comandante de la provincia de los Pastos? Tomás Cipriano Mosquera, teniente coronel, ya estamos hablando, Herrán, Tomás Cipriano Mosquera. Entonces, Mosquera enfrenta con 40 hombres a Agualongo y en una batalla recibe una herida muy dura que le despedazó la quijada inferior. Y aquí viene la explicación de por qué le decían a Mosquera mascachochas, porque la única forma de curarlo fue con unos hilos de plata, amarrarle la mandíbula y entonces quedó generando un ruido cuando hablaba, parecido a un aparato que utilizaban para romper el caparazón, que se llamaba chochas, y por eso se llama mascachochas. Y ahí tiene el sobrenombre que le dieron los enemigos a Mosquera, mascachochas, por la herida recibida contra estos, enfrentando a Agualongo en Pasto. Finalmente Agualongo queda abatido, sus compañeros también. Entonces ellos resuelven retornar a Pasto, ¿y quién es comandante de la línea del río Mayo? Obando. Entonces, miren el tercer personaje importante, Herrán, Mosquera y Obando. Todos están aquí en la guerra de Pasto, todos están con toda la experiencia de coroneles, capitanes, o sea, segunda línea o tercera línea en esta guerra de Pasto, José María Obando. Y allí Obando está con el capitán Manuel María Córdoba de Antioquia para atrapar a Agualongo. Entonces, observan que Agualongo viene por Nechao con 87 hombres, y lo atacan. Los facciosos se dispersan en el bosque y empieza la persecución de Obando sobre estos guerrilleros de Pasto. Los persiguen y el 24 de junio de 1823 son apresados. Y este es un tema muy importante porque es el apresamiento del hombre más importante de la guerra de Pasto, Agustín Agualongo, a quien sus hombres le decían general en jefe, Agualongo. También se apresa a Joaquín Enríquez sin H, Francisco Terán, Manuel Insaurte, los llevan a Popayán, los enjuician, se les juzga en Popayán breve y sumariamente y son fusilados. Hasta aquí llegó Agualongo, la rebelión. En el momento del fusilamiento se dice que Agualongo grita que viva Fernando VII, su rey. Muere en su ley defendiendo la monarquía española Agustín Agualongo, que después recibe el título de coronel de los ejércitos del rey. Increíble que un pastuso se haya tomado la defensa del rey de España como lo hizo Agustín Agualongo. Y hasta ahí termina el problema de Pasto. Merchancano, Estanislao Merchancano, también termina así, se presenta, ya la rebelión está perdida, se presenta ante unos soldados
en el pueblo de la Cruz, este soldado o este comandante lo envía a Pasto y allí un sargento en una riña que parece promovida adrede, lo mata. Parece que por órdenes de Flores. Y también sale entonces del escenario Estanislao Merchancano. Con la muerte de estos dos célebres hombres, Agustín Agualongo y Estanislao Merchancano, quedó pacificado el cantón de Pasto, pero Pasto quedó en una pobreza tremenda, sin ganados, sin agricultura, la pequeña industria de la lana que estaba apenas saliendo adelante queda destrozada, no queda una sola oveja, multitud de vidas perdidas, destrucción de bienes muebles e inmuebles, todo por ese fanatismo religioso y político y esa defensa acérrima de la monarquía, como lo fue Pasto. Ahora es que entiende uno por qué Pasto y Nariño son tan conservadores. Godos, recordemos que los godos eran pueblos que invadieron Roma y llegaron a España, los visigodos, y por eso a los españoles les decían los godos, y por eso hoy a los conservadores les dicen godos. Pues no hay nada más godo que un pastuso, que un nariñense. Y para terminar hoy, miren lo que pasa en los Estados Unidos. 1823, ¿quién es el presidente? El presidente Monroe. Y Monroe, viendo lo que estaba ocurriendo, expresa un discurso. Nuestra política con respecto a Europa, la que adoptamos desde el principio de las guerras, que por tan largo tiempo han agitado aquella parte del globo, permanece sin embargo la misma, y es no intervenir en los intereses domésticos de ninguna de las potencias y considerar al gobierno de hecho como legítimo. Gobierno para nosotros. Cultivar relaciones amigables con él y conservar estas relaciones por medio de una política franca, firme y varonil, oyendo en todo caso las justas pretensiones de cualquiera potencia, pero no sometiéndonos a los agravios de ninguna. Es decir, ¿qué está diciendo Monroe? América para los americanos. No aceptaremos nunca que Francia, que fue la que liberó a Fernando VII, venga a apoderarse de los territorios españoles que habían ya declarado su independencia y estaban en guerra contra España, que era uno de los grandes temores que habían, porque qué tal que esa Francia, semejante potencia, hubiese mandado barcos, soldados a establecer unas colonias francesas acá en América del Sur. Otra hubiera sido la historia. Esos chismes corrían y eso era posible. Los 100.000 hijos de San Luis habían trabajado desinteresadamente simplemente para colocar en el trono a Fernando VII. Parece que no, pero ¿qué enervó, qué neutralizó de pronto esa posibilidad? Los Estados Unidos de América. América para los americanos. Los Estados Unidos no se van a meter en Europa. Los europeos no se deben meter más en América. Los pueblos americanos han decidido su propio destino, están haciendo la guerra con España, van muy bien. No vamos a permitir que potencias extranjeras se entrometan en los asuntos americanos. América para los americanos. 2 de diciembre de 1823. Presidente Monroe. Bueno, dejamos acá para que entremos posteriormente en un año crucial, 1824. Feliz semana.